Vamos a ver una introducción al análisis volumétrico. Los métodos volumétricos de análisis son métodos que se basan en la medida de volumen, son métodos antiguos pero bastante difundidos, pero son rápidos, prácticos y con una exactitud apreciable. En estos métodos volumétricos de análisis, la forma de proceder responde a un esquema que tenemos aquí representado. Tenemos una sustancia que queremos determinar en una muestra problema que se llama analito. Se va a colocar en un matraz y en una bureta vamos a colocar una disolución de un reactivo llamado valorante que va a reaccionar de forma cuantitativa con el analito. El volumen de valorante es el que nos va a permitir conocer la cantidad de analito que hay en la muestra problema. Este procedimiento se denomina valoración. Podemos entonces decir que en una valoración lo que tenemos es un analito, objeto de la determinación del análisis, y hacemos reaccionar con una disolución del reactivo denominado valorante. Esta concentración es bastante conocida y exacta, y el momento en que reacciona el analito con el valorante, al haberse agotado el analito, entonces vamos a tener un punto de equivalencia. El punto de equivalencia es el punto en el cual el analito y el valorante reaccionan totalmente. Sin embargo, el momento en que nosotros determinamos la valoración, eso se denomina el punto final. La diferencia entre el punto de equivalencia y el punto final es lo que da lugar al error de valoración. En la situación ideal, el punto de equivalencia y el punto final deben coincidir. Sin embargo, debido a algunos problemas que se pueden presentar, siempre va a haber una pequeña diferencia o un pequeño error. Entonces, dentro de la reacción de valoración y los métodos volumétricos, vamos a hablar de tres puntos principalmente. Por una parte, la reacción de valoración, los sistemas indicadores del punto final y de las disoluciones de reactivo y valorante. En la primera, la reacción de valorante o de valoración, vamos a tener que tener algunos requisitos como la estequiometría definida, porque hay que determinar la proporción en que reacciona entre el analito y el valorante. Esta relación es la que nos va a permitir deducir a partir del volumen del valorante que se ha gastado la cantidad de analito que se encuentra en la muestra problema. Esta relación debe ser totalmente completa, la constante de equilibrio debe ser elevada y el equilibrio debe alcanzarse de manera rápida, debe ser selectiva y debe tener una disponibilidad de indicador que pueda verificar el punto final. Los tipos de reacciones que se utilizan son, en la volumetría, pueden ser de cuatro tipos: ácido-base, formación de complejos, precipitación, oxidación, reducción. También se pueden utilizar otros tipos de reacciones, aunque estas son las más utilizadas. Dentro de estas, la ácido-base y oxidación-reducción son las que se encuentran en un mayor número de aplicaciones. Sin embargo, también vamos a aplicar lo que es la formación de complejos y precipitación. Menos aplicación, pero son importantes, ¿no? Por ejemplo, en la formación de complejos podemos determinar la dureza de aguas, y en el caso de precipitación podemos determinar cloruros en agua. En cuanto a los sistemas indicadores del punto final, tenemos dos métodos, ¿no? El primero es indicadores visuales, que como su nombre dice, ¿no? Ocurre un cambio brusco, perceptible del punto final.
En el caso de los indicadores instrumentales, aquí sí necesitamos un instrumento para poder observar el punto final. Tenemos, por ejemplo, en las medidas potenciométricas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de querer observar la neutralización de una solución o un analito que sea difícil de observar. Entonces, en esta técnica podemos nosotros rápidamente obtener el punto de variación, ¿no? Ahora, para poder determinar la valoración, es importante tener en cuenta los tipos de valorantes que se tienen que utilizar. Normalmente se utilizan patrones primarios, ¿no? ¿Y qué son los patrones primarios? Son compuestos que tienen una alta pureza, de tal manera que puedan servir como referencias para poder determinar los virajes. La exactitud de los métodos volumétricos depende de las propiedades de ese compuesto. Entonces, algunas características que deben tener estos patrones primarios: deben tener elevada pureza, una estabilidad, no deben contener moléculas de dilatación, fácilmente asequibles, precios razonables, solubles en medio de la valoración, y sobre todo tener un peso elevado, un peso molecular elevado, porque eso va a hacer de que los errores sean mínimos en la pesada. Los patrones primarios son relativamente pocos, ¿no? En ellos tenemos el carbonato sódico, que se utiliza como patrón en volumetría ácido-base, y tenemos el dicromato potásico, volumetría de óxido de reducción. Como se puede ver, los requisitos son muchos, por lo tanto son pocas las sustancias que cumplen con esos requisitos. Entonces, por eso es que es necesario utilizar patrones secundarios, ¿no? Estos patrones secundarios se obtienen mediante la estandarización, ¿no?, de una disolución que contiene un estándar primario o un volumen medido de otra disolución estándar, ¿no? Y estas disoluciones estándar se preparan de dos maneras. Puede ser directamente, ¿no?, o puede ser indirectamente, el cual se logra con una estandarización de la disolución del reactivo. También podemos determinar las curvas de valoración, ¿no? Estas representaciones gráficas tienen una propiedad relacionada con la concentración de los componentes, ya que se puede determinar la variación de alguna propiedad que está relacionada con las especies que reaccionan en la reacción en función del volumen del reactivo valorante no añadido. En el caso de las valoraciones en las que se utiliza un indicador instrumental, vamos a tener una curva de valoración, esa es la que nos va a determinar el punto final, ¿no? Si usamos un indicador ácido-base, vamos a tener una gráfica lineal, y también podemos que se encuentra utilizar o representaciones de curvas logarítmicas cuando la propiedad que representa tiene una relación con la concentración. Aquí tenemos el caso de una curva de pH ácido-base, donde representamos el pH de la disolución frente a mililitros de valoración necesarios. Muy bien, esto sería una pequeña introducción a la curva de valoración, pero ahora vamos a entrar a las volumetrías de oxidación-reducción. En este caso son valoraciones en las que tiene lugar una reacción óxido-reducción,
Las volumetrías de oxidación-reducción son unas valoraciones en las que tiene lugar una reacción entre la sustancia a valorar y la disolución valorada. En esta reacción ocurre una transferencia de electrones. La variación, por lo tanto, se lleva a cabo con sustancias patrón de una sustancia reductora u oxidante. Los indicadores que se van a utilizar en estas reacciones también tendrán que ser sustancias oxidantes y reductoras, que tendrán que ser menos oxidantes o reductores que la sustancia problema. Para estos casos tenemos tres tipos de volumetría de óxido-reducción y que vamos a desarrollar también en el curso. La valoración con permanganato potásico, tenemos que tener en cuenta algunas características. Por ejemplo, ya no se requiere indicador porque el permanganato ya tiene un color ya característico. La solución de permanganato no debe estar expuesta a luz porque esta se descompone. Tampoco debe estar expuesta al polvo ni a los gases en los cuales se descompone. Cuando la valoración se realiza en un medio ácido, que generalmente es ácido sulfúrico, el manganeso se reduce. El permanganato no es sustancia patrón, hay que valorar la disolución. Para ello vamos a tener que utilizar algunas sustancias patrón, y las más utilizadas son el trióxido de arsénico y también el oxalato de sodio. Para poder preparar una disolución de permanganato, para preparar una disolución de 0,1 normal, sería necesario que tengamos 0,1 equivalente de permanganato y disolverlo en 1 litro de agua, para lo cual consideramos que el permanganato se reduce a manganeso más 2. El número de electrones, en este caso, que intervienen en la reacción y que representa la valencia, va a ser 5. Por lo tanto, para calcular el peso que necesitamos para preparar esta disolución, sería 158, que es su peso molecular, entre 5 nos va a estar saliendo 31,6. Por lo tanto, para un 0, equivalente será 3,16 gramos. Ahora, si empleamos como sustancia patrón el oxalato, para poder valorar, en este caso el oxalato se oxida y pasa a dióxido de carbono, por lo cual el peso equivalente del oxalato se calculará teniendo en cuenta el peso molecular del oxalato sólido partido entre la valencia. Por lo tanto, la equivalencia sería de 67 gramos. Una vez que ya se tiene preparada la disolución de permanganato, para valorar con oxalato habrá que pesar una determinada cantidad, ¿no es cierto? Y colocar en el matraz, y lo valoraremos que se producen. Tenemos el permanganato en presencia de ácido sulfúrico, porque es un medio ácido. En ella entonces nos daría las sales correspondientes del manganeso, el potasio, el sodio y por último agua y dióxido de carbono. Al realizar la valoración, como podemos ver, no necesitamos indicador. En el punto de equivalencia se va a tomar un tono rosado.